Hola compañeros, soy Laura Encinas del equipo de comunicación interna. Bienvenidos a un nuevo capítulo de On Life Podcast. Hoy os traemos un contenido muy interesante para todos los que trabajamos en Telefónica. El pasado 19 de junio celebramos una jornada organizada por la Fundación ESIS sobre la transformación digital en España y Europa. Para que inaugurara y como ponente principal se invitó a nuestro presidente José María Álvarez Pallete. Lo que sigue ahora es su intervención, donde nos habla de los datos como el nuevo petróleo, de la revolución digital, de cómo está afectando a todos los sectores económicos y sociales y sobre todo de cómo Telefónica está reaccionando ante ello. Compañía de plataformas, aura, valores, todo esto y mucho más en esta edición de On Life Podcast. Os recordamos además que podéis escuchar más capítulos en la intranet global. Esperemos que lo disfrutéis. En nombre de Telefónica, bienvenidos a nuestra casa. A mí se me ha encomendado la labor de intentar hacer una introducción a qué vemos desde Telefónica, por qué creemos que es importante que todos seamos conscientes de lo que está pasando y cuáles son las acciones que cada uno de nosotros debe tomar para intentar tener una labor activa en lo que está ocurriendo. Y eso es lo que vamos a intentar durante los siguientes minutos. El primer mensaje que querría dejarles es que lo que estamos viviendo es un proceso de revolución o de transformación acelerada basado en la tecnología. Tiene que ver mucho con la denominada Ley de Moore, enunciada en los años 50, que básicamente lo que viene a decir es que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento de los chips y se baja a la mitad su precio. Y eso lo que está haciendo es que se esté produciendo una auténtica revolución en la capacidad de procesamiento, pero también en la de almacenamiento de la información. Y por lo tanto el número de operaciones que se pueden hacer por segundo y por $1000 va aumentando exponencialmente o ha venido aumentando exponencialmente. Este primer mensaje es la base de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. No se entiende, sin este mensaje no se entiende la revolución de los smartphones o lo que nos está pasando en las redes de telecomunicaciones. Y por lo tanto estamos viviendo una era de auténtica disrupción tecnológica. Esta evolución exponencial lo está cambiando todo. Y el segundo mensaje que quería dejarles de inicio es que esto, lejos de relajarse, probablemente se va a acelerar en los próximos años. Hay quien dice que la ley de Moore se va frenando por la capacidad física ya de ocupar esos espacios, pero la realidad es que lo que vemos desde nuestra plataforma, desde la plataforma que nos da Telefónica, es una aceleración de esto. La red 5G, que está ya en pruebas, si bien es verdad que todavía no hay estándar y por lo tanto esto es algo más para el año 2020-2022, lo que lleva es una capacidad, una velocidad de 1000 veces más de capacidad de transporte de datos y una velocidad de 100 veces más. Y básicamente otro de los mensajes importantes de esta tecnología es que eliminará la latencia o prácticamente la reducirá. Lo que quiere decir que el tiempo de ida y vuelta a la señal prácticamente se va a volver instantáneo. Y eso es importante porque elimina algunas de las restricciones que tiene la tecnología actual, especialmente para cosas que requieren una experiencia táctil de Internet, como puede ser un coche autopilotado o como puede ser una operación quirúrgica en remoto. Pero quédense también con el mensaje de que cada una de estas tres evoluciones, del 2G al 3G, del 3G al 4G, ha producido un salto importante. El 4G, de hecho, es la primera tecnología móvil totalmente IP. El 5G va a ser un salto todavía más relevante. Y será la explosión del Internet de las cosas, del Internet de todo. Toda nuestra ropa, nuestros contadores de gas, agua, electricidad, los coches, las neveras, los microondas, todos los componentes de un avión estarán conectados a la red e emitiendo información en tiempo real a través del mundo de los sensores. Y eso lo que va a llevar implicado es una explosión de los tráficos de datos y potencialmente de la transformación de esos datos en información. Nosotros estamos anticipando que en los próximos años prácticamente el tamaño de este volumen de explosión de datos va a ser 11 veces lo que tenemos hoy, no un 11%, sino 11 veces el tráfico de lo que estamos transportando hoy. Y por lo tanto, la capacidad de producir datos por mes, tanto de individuos como de máquinas, va a tener un proceso de disrupción exponencial. Toda esta acumulación de datos es susceptible de ser transformada en información porque, como les decía antes, la capacidad de procesamiento, almacenamiento de la tecnología también está evolucionando de forma acorde y, por lo tanto, no solo es que vayamos a tener datos, sino que esos datos nos van a permitir deducir, hacer muchas más cosas a través del mundo de los algoritmos. Y, por lo tanto, el petróleo puede dejar de ser la materia prima más valiosa. El recurso más valioso van a ser los datos si potencialmente somos capaces
de sacarles el valor que pueden tener. Y esto es muy importante porque todas las compañías, especialmente las que venimos del mundo analógico, no estamos acostumbrados a vernos bajo la óptica de los datos. Estamos acostumbrados a vernos desde la óptica de los recursos físicos. En nuestro caso, la red, la producción de minutos o la producción de datos. Pero la capacidad de saber o de intentar deducir lo que cada uno tenemos entre nosotros de generación de datos que pueda ser susceptible de ser transformado en información es lo que puede hacer más relevante este mundo que se nos avecina. Y es lo que los economistas empiezan a llamar la economía de las plataformas. ¿Cómo es de capaz la plataforma que yo maneje de generar datos susceptibles de ser transformados en información? Porque otra de las cosas que me gustaría dejarles como mensaje es que ya hoy en día, en los datos que genera o que cursa la red de Telefónica o de cualquier otro operador del mundo, más de la mitad de los datos que van por esas redes ya no está generada por humanos. Está generada por bots o por scripts, es decir, es actividad generada por máquinas que emite información o que transmite información o que recibe información. Y esto es relevante porque entramos de lleno en el mundo de los algoritmos, entramos de lleno en el mundo de qué está pasando en la red, qué está pasando en aquella parte de la red o en aquella parte de la pantalla que no vemos, es decir, cómo se está empezando a comportar este nuevo mundo ya con la información que tenemos hoy. Otra cosa importante de transmitirles es, empiezan a surgir debates, y empiezan a surgir debates generados ya no tanto ni por los operadores o por las empresas, ni siquiera por los reguladores, sino por los propios ciudadanos. Los ciudadanos empiezan a dar cuenta que este tráfico que no es humano empieza a existir porque ven que su consumo de datos aumenta y la capacidad de datos que ellos han contratado en un mes se ve consumida en parte por algo que ellos no han pedido, como puede ser la publicidad. No solo la publicidad de las páginas que han visitado, sino lo que les ocurre en sus smartphones cuando ya han salido de esas páginas, porque esa actividad continúa y empieza a consumirles datos, también les consume batería del móvil o les consume también propios recursos de la pantalla o capacidad de almacenamiento. Y reaccionan y se empiezan a descargar lo que se llaman los bloqueadores de anuncios. Muchos de nuestros clientes empiezan a tener acceso a través de las aplicaciones a bloqueadores de anuncio en origen, se descargan esas aplicaciones para intentar ver solo aquello que realmente les interesa del mundo de la publicidad. Y aquí tienen ustedes qué está pasando con las descargas de adblockers, tanto en el mundo móvil como en el mundo de los PCs. Y para nosotros es el primer síntoma de que el propio ciudadano empieza a reaccionar, empieza a ser consciente de lo que está ocurriendo y empieza a intentar paliar él o a intentar controlar él lo que está pasando en el mundo de los datos. Porque la siguiente oleada de tecnología, por encima de lo que hemos visto hasta ahora, o además de lo que hemos visto hasta ahora, tiene que ver con la inteligencia artificial o con los sistemas cognitivos. Cómo se transforma toda esa información que es susceptible de ser generada, esos datos que se generan, en información, a través de qué algoritmos o a través de qué mecanismos o a través de qué máquinas podemos empezar a traer mucha más información o a extraer mucha más información de los datos que se generan. Y entramos en una era donde empezamos a construir máquinas que empiezan a emular sus propios algoritmos o empiezan a emular comportamientos humanos. Es decir, cómo somos capaces de, a través de razonamiento artificial, introducir elementos en la red o en las máquinas que nos permitan extraer todavía más información de la que tenemos. Y este es el mundo en el que estamos empezando a vivir. Cuando digo empezando a vivir, no estoy hablando de los próximos 4 o 5 años, estoy hablando ya de la realidad más inmediata, y eso es una parte lo que explica lo que les hablaba antes del tráfico no humano por las redes de telecomunicaciones. Estos sistemas cognitivos son potencialmente muy potentes y potencialmente muy buenos para solucionar algunos de los problemas que podamos tener en la actualidad, como puede ser desde los atascos de tráfico hasta temas complicados de salud, y la capacidad de estos dispositivos de empezar a mejorar, de empezar a perfeccionarse por ellos mismos es muy alta, muy alta. Por darles algunos ejemplos, la inteligencia artificial o los sistemas cognitivos no es una sola máquina, sino es la integración de diferentes tecnologías. Lo que estamos hablando es de la creación de cerebros artificiales y como los cerebros tienen capacidad de hablar, tienen capacidad de almacenar, tienen capacidad de actuar, tienen capacidad de pensar. El reconocimiento de voz a través de las máquinas ha alcanzado ya hoy unos niveles de exactitud, esta es una métrica que ha publicado Google, muy parecida a la del ser humano. La tasa de error cuando uno le habla a una máquina en la capacidad de comprensión hoy en día es muy parecida a la tasa de error que pueda tener cualquier persona. Y de hecho empieza a reconocerse a través de los sistemas de voz emociones. Si la persona con la que uno está hablando está enfadada o no, si la persona con la que uno está hablando está
en un estado en el cual puede admitir cierta información o no, y se empieza a trabajar sobre eso. Entonces, decirles que la siguiente oleada de tecnología que probablemente veamos sea sustituir o por lo menos complementar la pantalla con sistemas de voz. Ya existen asistentes personales, todos los tenemos, muchos los tenemos en el teléfono móvil, pero van a venir muchos más integrados en diferentes plataformas. Y esto lo que hace es que cada día nuestra vida se digitaliza más. A lo que estamos asistiendo hoy en día no es más que la fusión de la vida normal, lo que conocíamos por la vida y que algunos llaman la vida analógica, con la vida digital. Muchas de las cosas que hacemos ya las hacemos sobre todo en el mundo digital. Aquí tienen lo que ocurre cada día con el número de emails o el número de mensajes o las búsquedas de Google o los contactos de Tinder o a gente que se... Y aquí lo tienen en miles de millones al día. Es decir, nuestra forma de relacionarnos a través de redes sociales, nuestra forma de buscar, nuestra forma de comunicarnos, prácticamente una gran parte de nuestra actividad hoy en día está basada en el soporte digital. Y no es para asustarse, simplemente es que empezamos a hacer las cosas de otra forma, empezamos a tener los comportamientos normales de una persona, pero a través de un soporte que nos es cómodo y que nos facilita la vida. Y entonces empiezan a surgir las plataformas. Hoy en día, plataformas como Facebook, que de hecho tiene varias, de las 5 mayores aplicaciones que hay en el mundo hoy en día, 3 son de Facebook, pero Facebook tiene más población que China. LinkedIn tiene más población que Brasil y Rusia juntas. Twitter tiene más población que Estados Unidos. Y esto lo que quiere decir es que cuando uno accede a una de estas plataformas, entra en una comunidad, entra en un espacio donde su interacción empieza a dejar datos, empieza a generar información y se relaciona con otros. Y el valor de estas plataformas es directamente proporcional a la cantidad de datos o de información que son capaces de generar. El tema de las plataformas es importante porque generará debates sobre el uso de las propias plataformas, pero también en el entorno. Es un entorno abierto, es un entorno cerrado, es un entorno que tiene valores, es un entorno que no los tiene. Y estos valores es lo que va ocupando poco a poco las pantallas de los medios y que en su momento hará que tengamos que tener una reflexión sobre cómo debemos, qué códigos de conducta tienen que tener estas plataformas o los individuos que estén en estas plataformas. Porque de hecho, esto ya está teniendo un impacto, esto no es ciencia ficción, no es simplemente una red social. Está teniendo un impacto en todos los ámbitos de la sociedad y en concreto en el mundo de la política. Hoy en día, a Katy Perry, que acaba de alcanzar los 100 millones de seguidores en Twitter, es la primera persona que alcanza los 100 millones de seguidores en Twitter, le es mucho más fácil comunicarse con sus seguidores que al presidente o al jefe de Estado de muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque los seguidores que han decidido seguir a Katy Perry lo han decidido conscientemente, les interesa lo que dice Katy Perry y por lo tanto si Katy Perry emite un tweet, ellos están pendientes, les salta una alarma y lo leen. A un jefe de Estado o a cualquier político o a cualquier persona que quiera tener un impacto mediático, tradicionalmente tenía que convocar a los medios o que hacer un acto en televisión y esperar que la gente lo viera. Aquí es al revés, tú emites algo y la gente te sigue porque está esperando que lo emitas. Y esto empieza a tener impactos políticos, es decir, hay eventos políticos que no se entienden ya sin las plataformas. Y esto nos lleva a debates como los que están surgiendo sobre la posverdad. ¿Qué código ético tenemos que tener para los temas que se debaten en redes sociales? Está claro el código ético en el periodismo de medios de comunicación actual, hay un código deontológico, hay una forma de actuar. ¿Cuál es ese código en las plataformas de redes sociales? Porque lo que tenemos que ser conscientes es que la adopción de tecnología está siendo exponencial y casi vertical. Aquí tienen lo que tardó en Estados Unidos alcanzar 100 millones o penetración del 100% en este caso, a la telefonía tradicional, cuántos años, o a la telefonía móvil, o a la televisión en color, o a la tarjeta de crédito, y cuánto le está costando a la tablet. Y verán que las curvas de adopción son prácticamente verticales, lo cual quiere decir que se ha concentrado mucho en el tiempo. Es relativamente sencillo alcanzar una masa crítica muy importante de penetración sobre la sociedad si el producto es bueno. Y más todavía si el producto es digital, porque no es necesario transportarlo físicamente, se transforma por las redes. Y por eso, al teléfono fijo le costó 75 años alcanzar los 100 millones de usuarios, al teléfono móvil 16 años, a Facebook le costó 4 años y 6 meses, a Pokémon GO le costó 23 días. No es una comparación justa, porque estamos hablando de una aplicación digital como es Pokémon GO versus una red que tiene que desplegarse como es el teléfono fijo, pero en la medida que muchos de estos productos físicos están siendo virtualizados, nos puede dar una idea de la importancia de la distribución digital
y de los impactos que tienen hoy en día las plataformas a la hora de distribuir tecnología. Y empezamos ya en qué significa esto. Esto lo que significa es que hoy en día, a través de la tecnología, los modelos de negocio pueden ser alterados, y no necesariamente porque haya alguien pensando en cómo fastidiar a un sector concreto, a una compañía concreta, sino porque es posible por la tecnología. Aquí tienen lo que está pasando con Uber, una plataforma que básicamente lo que hace es poner en contacto a conductores con usuarios que necesitan un transporte, pero Uber no tiene un solo coche y se ha convertido en la mayor compañía de transporte de pasajeros o de taxis del mundo, si lo queremos ver así. Pero es que Facebook es la página número 1 para generar noticias o para visitar noticias y no genera noticias. Alibaba es la mayor compañía de logística del mundo y no tiene inventarios. Y Airbnb es la mayor compañía de alojamiento del mundo y no tiene una sola habitación. Y es porque es una plataforma que pone en contacto oferta con demanda, no necesita poseer los activos físicos y, sin embargo, ocupa una posición importante. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. Es muy fácil, es muy cómodo, con 3 clics uno tiene el problema resuelto. Mientras que en el mundo de lo físico, en el mundo de lo analógico, en el mundo más tradicional es más complicado o lleva un proceso más complicado. El cambio en los procesos es lo que está haciendo que el mundo digital esté revolucionándolo todo. Y esto no es más que un ejemplo, porque aparecen disrupciones en sitios donde uno no se lo esperaba. El mundo de las transacciones, el mundo del dinero, el mundo del patrón valor. Hoy en día vale más el Bitcoin que una onza de oro. Y el Bitcoin es una criptomoneda. Luego veremos en qué tecnología se apoya. Lo que les quiero decir con esto es que no hay aspecto de la vida humana que no sea susceptible de no ser alterado por la tecnología. La ley de Moore no es simplemente una ley que relaciona la capacidad de procesamiento con el precio de los chips, es algo que está cambiándolo todo, porque cada vez estamos viviendo un momento de excepcional disrupción basada en la tecnología. De hecho, es tan excepcional que no ha habido un momento como esto en la historia de la humanidad. Lo más parecido que hemos encontrado es la revolución industrial y es un cuarto del tamaño de lo que está ocurriendo ahora. Y cada vez que ha ocurrido algo en esos momentos lo ha cambiado todo. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado las reglas del juego. Ha sido necesario reescribir una serie de fórmulas. Y nosotros creemos que estamos en ese momento. No se entiende el Bitcoin sin blockchain. Y empiecen a pensar en blockchain como una forma de validación en el mundo digital. Blockchain no es más que descentralizar la validación, la certificación, el autentificar una transacción o una relación o cualquier tipo de cosas que se requieran, o un fedatario público o una institución que dé fe de que eso ha ocurrido, por una descentralización masiva en los ordenadores. Y esto es algo donde hoy en día, el ejemplo más claro que tenemos es el de las criptomonedas, pero se va a extender a muchas más cosas. Es decir, blockchain es una tecnología que potencialmente también es muy disruptiva en la forma de hacer las cosas. Por empezar a aterrizarles un poco en nosotros, a nosotros, las compañías de comunicaciones, esto nos está pasando. Nos está pasando porque nosotros, durante 90 y tantos años, hemos vendido un producto que era la voz. Y la tecnología ha hecho una disrupción brutal en el mundo de la voz. Y por lo tanto, un producto que llevamos 90 y tantos años vendiéndolo, la gente ahora considera que debe ser, si no gratis, casi gratis. Y por lo tanto, nos hemos encontrado con que tenemos que transformarnos. Pero hemos tenido la suerte de que al lado de la voz nos han surgido los datos, y los datos la gente los adora. Y de repente nos dimos cuenta que, aparte de la voz, la red podía transmitir SMS y estábamos muy contentos hasta que apareció WhatsApp. Porque WhatsApp también se cargó el mundo de los mensajes. La gente ahora considera que los mensajes, si no son gratis, deberían ser casi ilimitados. Pero la gente sí que quiere la mayor capacidad de conexión en su casa, la mayor capacidad de transformar datos. WhatsApp ha pasado de no valer nada a valer mucho dinero. Lo mismo nos pasa con los sistemas operativos. Todos nos acordamos de lo que era el menú de Nokia hace 15 años. 16 años. Nokia, el menú era el embrión del primer sistema operativo y nos lo conocíamos casi de memoria. Sin embargo, no supieron adaptarse a lo que venía y hoy en día prácticamente hay 2 sistemas operativos, Android y el iOS. En el mundo del entretenimiento, pues ahí tienen Blockbuster versus Netflix, o los suscriptores de Netflix en evolución con el mundo del cable, por ejemplo. La forma de distribuir contenidos, la forma de acceder al entretenimiento también ha cambiado, y ha cambiado de forma radical. Hoy en día, cuando uno va a producir una serie, pues mira a Netflix, mira a HBO, mira a Amazon, además de otras plataformas cuando hace unos años se miraba a las televisiones en abierto o a las grandes compañías de cine.
Pero lo mismo nos ha pasado con la automoción. La compañía de coches que más vale en el mundo hoy es Tesla, que produce muchos menos vehículos de los que produce General Motors, pero ya vale mucho más. Si uno divide el número de vehículos que Tesla ha producido por su capitalización bursátil, se dará cuenta que el valor de cada vehículo de Tesla es muy superior al de General Motors. ¿Por qué? Porque la gente anticipa que va a ir por la parte de Tesla y que Tesla tiene más capacidades de crecimiento. Y si uno ve las unidades que han vendido unos y otros, se da cuenta que el crecimiento está viniendo del lado de Tesla. Y esto está haciendo reaccionar a todos los operadores del mundo del motor. Y esta es importante. Javier hablaba antes de Europa versus Estados Unidos. Estas son las compañías más innovadoras del mundo. Me parece que este es el ranking de Fortune. Es un ranking que les puedo compartir. Es un ranking público. No hay ninguna compañía europea. Cuando hace 10 años la innovación surgía también en Europa. Parece que se ha globalizado todo, menos la innovación que empieza a ocurrir en sitios fuera de Europa. Y esto es un problema que tenemos que atacar, porque la innovación es la capacidad de adaptar todo este mundo que viene a la realidad diaria, y no es más que la anticipación de tendencias. Y no es lógico que Europa no esté aquí. Tiene una serie de motivos, como pueda ser el que estamos dedicando probablemente el dinero a los sitios donde no se genera esta innovación como continente, y deberíamos reenfocar esos recursos, porque recursos hay, pero quédense con el mensaje de que algo está pasando en el mundo de la innovación, algo no estamos haciendo bien en Europa, que deberíamos cambiar. Porque no hay ningún sector que sea inmune a lo que está ocurriendo. Aquí tienen el sector de la biotecnología y la medicina. Hoy en día se pueden producir o se pueden imprimir órganos a través de impresoras 3D. Ya se ha hecho el primer trasplante de parte del cráneo. Se pueden producir operaciones en remoto, por no hablar de las prótesis. Es decir, la medicina y la biotecnología con los nanorobots va a tener un desarrollo exponencial en los próximos años. Va a ser radicalmente cambiada. Y problemas que no tenían solución hasta hace poco, la capacidad de emulación o de simulación de los propios ordenadores, la capacidad de transmitir nuestros datos médicos en tiempo real a través de la ropa que llevemos, va a hacer que sea posible hacer cambios o solucionar problemas que hasta hace poco hasta este momento no tienen solución. Pero aquí tienen lo que es una impresora 3D. Una impresora 3D es capaz de imprimir un puente, y ese es un ejemplo real, una impresora 3D imprimiendo un puente, imprimir una casa, imprimir un autobús o imprimir unas zapatillas. Y ahora la pregunta que nos podemos, preguntas de debate que deberíamos empezar a plantearnos es: ¿se puede imprimir un arma con una impresora 3D? La respuesta es sí. ¿Dónde nos descargamos el software necesario para imprimir este tipo de cosas? ¿Cómo se protegen los copyrights? ¿Cómo se protegen las patentes en un mundo de las impresoras 3D? Los drones, que hasta hace poco parecían una curiosidad, ya se están utilizando para cultivos o para relevamiento de mapas o para temas fiscales, para detectar obras que no hayan sido declaradas en viviendas. Y esto lo que está haciendo es que lo va a cambiar todo, lo está cambiando todo. Ninguna compañía tiene garantizada su supervivencia. El 52% de las compañías que estaban en el Standard & Poor's en el año 2000 ya no existen. Porque si bien la vida media de las empresas en el año 1955, las del Fortune 500, era de 61 años, hoy en día es de 17 años. Porque la disrupción es de tal magnitud que la tecnología hace que muchas empresas que no se sepan adaptar pues tengan un problema de supervivencia. Y por eso el segundo mensaje, aparte del que les he dicho de Europa, la necesidad de que Europa acelere, es: las empresas que no sean capaces de transformarse van a tenerlo muy complicado, muy complicado. Y por lo tanto, transformarse o innovar no es un tema de un aceleramiento adicional de ingresos, es un tema de supervivencia. Es un tema de supervivencia. Y esto aplica no solo a las empresas, implica a cualquier ámbito de la vida, porque todo es susceptible de ser transformado por la tecnología. Y esto ya está produciendo una simetría en valoraciones. Airbnb vale más que cualquier cadena hotelera, pero mucho más. Netflix vale más que cualquier productora tradicional de contenidos. Uber vale más, como les decía, que General Motors, pero también que cualquier otra compañía. Y Amazon vale más que Walmart. Y esto lo que ha producido es un cambio brutal en el ranking de las compañías más grandes del mundo. Ahí tienen en la parte de abajo las compañías que eran las más grandes del mundo en el 2006. En azul tienen las que son tecnológicas, en verde las que no son tecnológicas. En el 2006 había 4 de 5 que no eran tecnológicas. Hoy en día todas las compañías más grandes del mundo están basadas, son plataformas tecnológicas. Es un nuevo mundo al que hay que adaptarse, es un nuevo mundo en el que te exige una transformación que, si somos capaces de hacerla, los que venimos del mundo analógico, tiene tremendo valor, porque tenemos activos muy potentes,
pero que también va a requerir nuevos valores. Como cada vez que ocurrió algo previamente en la historia de la humanidad en el mundo de la tecnología, va a requerir que respondamos a preguntas que hasta ahora no era necesario responder. Y por lo tanto hay un nuevo marco de valores que hay que diseñar. ¿Qué vale en este nuevo mundo? ¿Vale todo? ¿Qué vale en el mundo de la biotecnología? ¿Qué vale en el mundo del genoma humano? ¿Qué vale en el mundo de los medios de comunicación? ¿Qué vale en el mundo de la privacidad? ¿Qué vale en el mundo de la seguridad? Esos son los valores que vamos a tener que escribir, porque empezamos a enfrentar problemas que no teníamos. Las máquinas o los robots, aquí aparecen robots físicos como máquinas, pero hay robots de software. ¿Qué hacen esos robots? ¿Qué nivel de transparencia tienen que tener? La inteligencia artificial, ¿qué límites les queremos poner? Porque estamos cerca de producir máquinas que puedan ser incluso más inteligentes que el ser humano. ¿Qué límites le queremos poner a eso? ¿Qué moral tiene que tener una máquina? Porque el test de Turing que se diseñó, Alan Turing lo diseñó en su momento, hace ya muchos años, básicamente lo que iba destinado es a poder diferenciar a través de una serie de preguntas si uno le estaba hablando a una persona o a una máquina. Y el test de Turing no había sido superado por ninguna máquina hasta hace 1 año y medio, 2 años. Que una máquina consiguió convencer a la gente que estaba haciendo el test de Turing de que era un niño de 13 años. Y lo consiguió. Y por lo tanto las máquinas empiezan a tener una capacidad de inteligencia que tenemos que saber qué hacer con ellos. Aquí tienen ustedes una imagen de la película Minority Report, que básicamente anticipaba los crímenes. Hay una startup israelí que por reconocimiento facial y a través de comparar los rasgos faciales con las redes sociales de Facebook y la actividad de ciertas palabras es capaz de predecir la propensión que puede tener un individuo a delinquir en sus diversas modalidades. ¿Hasta qué punto debemos dejar que eso se haga? ¿Con qué parámetros? Influir en el comportamiento humano. Las plataformas de videojuego empiezan a darse cuenta que si no hacen nada están generando individuos que se pasan, o personas que se pasan el tiempo jugando y que en función del juego que jueguen pueden desarrollar ciertos comportamientos. Están intentando mitigar con escenas o imágenes dentro de esos videojuegos para aumentar la sociabilidad o reducir el aislacionismo. Se puede influir también en el comportamiento humano a través de las plataformas. Empieza a haber algoritmos que son capaces de hacer eso. O los coches autónomos. Cómo adaptamos el código de circulación vial a la conducción autónoma. Cómo tiene que reaccionar un coche autónomo ante decisiones que un ser humano tendría un código moral para afrontarlas. Cómo tenemos que adaptar el código civil a este nuevo mundo. La Unión Europea empezó a emitir las leyes de la robótica. Empezamos a tener que definir ese ámbito. Cómo tenemos que regular el mundo de los robots, tanto de los físicos como de las máquinas. En fin, ahora la pregunta es cómo lo están haciendo en Telefónica, es decir, cómo está viviendo Telefónica todo esto. ¿Esto es ciencia ficción? ¿A ustedes no les pega? ¿Son ustedes inmunes? ¿O son ustedes tan listos que no tienen problemas? Pues tenemos muchos. No somos tontos, pero tenemos nuestras cosas. Nosotros venimos del mundo de la voz. Somos compañías que nacimos hace muchos años. Telefónica tiene 90 y tantos años de historia y nació para hacer voz fija y construyó una fábrica, una red, para producir minutos de voz fija. Y durante muchos años extendimos esa red. Durante muchos años esa red evolucionó tecnológicamente de forma muy rápida y fue una gran red y produjo un gran avance en todas las sociedades donde operamos. Porque la comunicación es esencial para el ser humano y en este mundo digital todavía más. De repente nos surgió una tecnología muy disruptiva que era el móvil y era una red distinta. Podía ser parcialmente utilizable, pero una red distinta y tuvimos que adaptarnos a ese nuevo producto que salía a la explosión del mundo de la voz móvil. Pero de repente también surgieron los datos y tanto en la fija como en el móvil tuvimos que adaptarnos y tuvimos que adaptarnos a que la red o la fábrica que producía voz también produjera datos, o los produjera lo más aceleradamente posible, pero también nos ha pasado que la explosión de datos es tan potente que está dejando corta la producción que tenemos en la red tradicional y tenemos que hacer redes IP, y por eso desplegamos fibra, y por eso desplegamos 4G, porque son tecnologías todo IP que ya están pensadas no para producir minutos de voz, sino para producir datos, donde la voz es un subproducto. Y esos son los cambios principales a los que nos hemos tenido que adaptar. Son olas de tecnología cada vez más concentradas en el tiempo. La voz fija tardó muchos años, la voz móvil se produjo en 16 años, los datos se nos ha producido en mucho menos tiempo y ya tenemos que prepararnos para el mundo de la inteligencia cognitiva, porque viene. Y viene muy rápido, de hecho ya está aquí. Entonces tenemos que anticiparnos. Nosotros hemos decidido que tenemos la ventaja de que podemos transformarnos
y además no solo podemos transformarnos, sino que tenemos un activo esencial en el mundo digital, porque la gente adora los datos. Todo lo que hemos visto hasta ahora no se produce si no hay redes que sean capaces de transportar esos datos. Pero nos exige mirarnos de otra forma, ya no solo como países, Brasil, España, Reino Unido, Alemania, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México. Nos exige mirarnos ni siquiera solo por departamentos, departamento de tecnología, de sistemas, de contabilidad o de legal o de red o de operaciones. Nos exige mirarnos potencialmente como una plataforma, añadir una nueva dimensión. Nosotros tenemos una primera plataforma que es esencial, que es aquella que permite que nuestras vidas se digitalicen. Nosotros llegamos a más puntos de distribución en Chile que el correo chileno. Uno es capaz de recargar una tarjeta de datos prepago o de voz en Chile en puntos donde no llega el correo chileno. Pero es que también llega a nuestra red. Uno puede hablar, uno puede transmitir datos. Y esa es la primera plataforma. Y esa primera plataforma es tremendamente importante porque es la de nuestros activos físicos. Uno va a una tienda o uno va a un call center o uno accede a la página web para intentar acceder a este mundo de tecnología. Hemos invertido brutalmente en esa primera plataforma. Es una plataforma que requiere un esfuerzo inversor brutal. Hemos invertido 39.000 millones de euros en los últimos 4 años. Pero solo el que transforme esa primera plataforma y la haga nueva, de datos, que sea capaz de tener un cuerpo potente, será capaz de seguir. La siguiente plataforma, ¿cuál es? La de nuestros sistemas. Aquello que hace que la primera plataforma sea capaz de transportar, pero también de generar información. Los sistemas de facturación, señalización, tarificación, atención al cliente. Todas las compañías tenemos sistemas, pero hasta ahora los hemos utilizado para que la de abajo funcione y no la hemos visto como un potencial elemento diferenciador. Cuanta más información de la compañía tengamos en tiempo real, más capaces seremos de competir con las otras plataformas y, por tanto, digitalizar, eliminar toda la complejidad que venga del mundo analógico, hacer que la experiencia del cliente con 3 clics o 2 clics consiga lo que quiere es esencial. Teniendo la red de abajo digitalizada, esto es posible. Ahora requiere un cambio cultural brutal, porque exige que la gente cambie la forma de ver la compañía. La tercera plataforma es la de distribución. Vídeo, machine to machine, cloud, servicios financieros, seguridad. Todo lo que uno puede vender por encima de la conectividad o la velocidad y que hace que pues, Pokémon GO pueda ser algo tan masivo en 23 días. Pero para eso necesitas tener la capacidad de distribuir y muchos de los productos no van a ser nuestros, los tendremos con terceros. Esa es una compañía en la que Telefónica ya viene trabajando hace 5 años, desde que se creó Telefónica Digital, hace casi 6 años ya, de hecho. Y es una compañía que si no hacemos nada crecerá y estará adaptada a este nuevo mundo, porque la gente está... O sea, los datos, la capacidad, la velocidad de los datos, la gente los aprecia y está dispuesta a invertir más en ellos. Y la gente, los servicios de valor añadido también. El año pasado es el primer año en la historia de Telefónica donde el acceso y la voz es menos en porcentaje de ventas que la banda ancha y los servicios de valor añadido. Ya somos una compañía que genera más por la parte nueva que por la parte más tradicional. Pero nos hemos dado cuenta que sobre eso, si le ponemos un cerebro, podemos hacer una compañía todavía mejor. Y lo que hemos decidido es toda la información que es capaz de generar estas 3 plataformas, que hasta ahora está fragmentada y la veíamos para usos diversos, vamos a ponerla en un único sitio, vamos a crear a cada cliente que esté en la red de Telefónica un banco de datos personal para que sepa qué le está pasando a él a través de la red de Telefónica, es decir, toda la información de los datos que él genera, para que él, primero, los conozca, segundo, los conozca de forma transparente, segundo, los pueda gestionar. Gestionar significa que los pueda bloquear, borrar, transportar, lo que él quiera. Y tercero, si quiere, los pueda monetizar. Puede utilizar su perfil de pago de los últimos 25 años en Telefónica para conseguir un préstamo hipotecario. Vamos a ponerle un cerebro y ese cerebro va a estar conectado con las otras 3. Todas las compañías, quédense con esto, todas las compañías van a tener que aplicar inteligencia artificial a sus modelos de negocio en los próximos meses, años. Porque esto es como cuando en los años 80 uno se compraba un ordenador IBM o un ordenador de cualquier tipo para informatizar la empresa. Vamos a dotar a las empresas de inteligencia artificial. Y esto es lo que es Aura, esto es lo que hemos hecho, o lo que estamos construyendo. Nosotros lo queremos hacer como una nueva forma de relacionarnos con el cliente. Que este mundo de la tecnología que hemos visto, donde con 3 clics uno consigue un coche, una habitación de hotel o cualquier cosa, lo pueda utilizar para los servicios de telecomunicaciones. Que uno pueda llegar a su casa, o en la oficina, o en el metro, o en el autobús, o en el taxi, y pueda interactuar con Telefónica de forma igual de sencilla que interactúa con cualquier otra plataforma. Lo que significa que tiene que poder interactuar con Telefónica a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Skype, a través de Amazon Echo o a través de los canales tradicionales de la compañía. Que uno pueda llegar a su casa y hablarle a la red.
Hemos visto antes los sistemas de reconocimiento de voz, que cualquier cosa que tú le pides hoy a Telefónica a través de un call center o a través de un email, se lo puedas pedir hablándole a la red, que tú llegues a tu casa y puedas hablarle al router y programar la televisión o consultar tu tarifa de datos o hacer una recarga o verificar tu cuenta. Es decir, nosotros lo que queremos es utilizar la inteligencia cognitiva para que el cliente tenga una experiencia diferencial con Telefónica. Y primero que sepa qué valor tienen sus datos, qué está generando de datos la red de Telefónica en torno a él. Y que si quiere el día de mañana transportar sus datos como transporta su número móvil cuando se cambia de operadora, que lo pueda, que los datos son suyos, que los datos son propiedad del cliente, que los datos es un valor que él ha generado por su relación con Telefónica. Eso es lo que estamos haciendo y aquí tienen ustedes cuando les hablaba del generar el cerebro. Generar este cerebro requiere integrar muchas tecnologías, tecnologías de reconocimiento de voz, tecnología de almacenamiento, tecnologías de memoria, tecnologías de visión, de reconocimiento de imágenes, y también exige integrar toda esa tecnología con las otras 3 plataformas del grupo Telefónica. Y además, como les decía, queremos que sea un entorno abierto. Queremos que sea un entorno abierto donde la gente o los desarrolladores puedan actuar o desarrollar productos sobre alguno de los elementos de nuestra red, sobre alguna de nuestras plataformas, y que sea en código abierto. Y queremos además que esto esté interconectado, que los datos que uno genere en la red de Telefónica puedan ser potencialmente utilizados en los datos de las redes de otros operadores, porque creemos que el futuro va por aquí. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto para Telefónica? A nosotros lo que más daño nos hace es cuando los clientes nos abandonan, porque invertimos mucho en atraer un cliente o en ponerle una instalación de fibra o en darle una conexión móvil. Si el cliente se nos va rápido, esa inversión se pierde. Y nosotros lo que queremos es que el modelo de atención, el modelo de relación con el cliente cambie radicalmente. Si simplemente conseguimos eso, esto tiene un valor potencialmente muy importante para la compañía. Y crearlo no es complicado si uno tiene en buena salud las otras 3 plataformas. Hablábamos de valores. ¿Cuáles son los valores que una compañía como nosotros cree que tiene que tener esta nueva forma de relacionarse con el cliente? Primero, desde mi punto de vista, la transparencia. El cliente tiene que saber qué está pasando, qué le está pasando. Uno en su vida analógica o en su vida más tradicional quiere saber qué le está pasando. Uno quiere saber quién le está hablando, quiere saber con quién se relaciona, quién entra en su casa a instalarle cualquier cosa. Nosotros creemos que es muy importante que el cliente tenga la transparencia de saber qué le pasa a él en el mundo digital cuando interactúa con una compañía como Telefónica. Por tanto, darle el control, darle la seguridad de que todo lo que le está pasando a través de nuestra red, él lo conoce y es consciente de ello. Segundo, la seguridad, que sepa que esos datos están seguros, que esos datos están protegidos, que esos datos tendrán la exposición que el cliente quiera que tengan. Y por lo tanto, estas jornadas son muy importantes porque el atributo de seguridad ya no es simplemente para proteger a la compañía. El atributo de seguridad va a ser tan importante en el mundo digital como lo es en el mundo físico. Uno quiere estar seguro en su casa, uno va a querer estar seguro en el mundo digital. Y el empoderamiento, el saber que eso me sirve para algo, que eso me puede dar un valor adicional. Es decir, que si yo tengo constancia y sé lo que está pasando y lo puedo controlar, puedo sacarle valor añadido, porque la información que yo genero es relevante para terceros, para sus productos y servicios. Esos son los valores de los que nosotros estamos trabajando. Eso es lo que nosotros creemos que va a tener como consecuencia el mundo digital en una compañía como Telefónica. Pero como les decía, quédense con los mensajes de que esto... Hablamos de globalización, hablamos de muchas cosas. Muchas de estas cosas que están pasando no es más que tecnología. Tecnología teniendo un impacto directo sobre las personas, sobre las vidas de las personas. Y por lo tanto va a requerir que seamos conscientes y que tanto personas como empresas lo veamos como una oportunidad, porque puede ser muy bueno, pero que nos exige cambiar y sobre todo que nos exige definir cuáles son las reglas de juego que queremos tener en este nuevo entorno. Muchísimas gracias.